Buenos días a todos. Bienvenidos a la Asamblea Anual de los Cogeneradores. En primer lugar, es un honor para mí asumir la presidencia de Acogen en un momento ilusionante para la cogeneración. Agradezco a los socios la confianza y recojo el testigo de manos de Rubén Hernando, quien con acierto y dedicación ha desarrollado una encomiable labor en años muy difíciles para el sector. Ahora, los cogeneradores emprendemos un nuevo ciclo para seguir contribuyendo de manera decisiva a la economía industrial y también a los sistemas energéticos, eléctrico y gasista, aportando eficiencia, competitividad y desarrollo. La cogeneración ha demostrado en sus más de 35 años de operación en España que es buena para las industrias y buena para el país, y sigue siendo el pilar de las empresas calorintensivas para acometer con éxito una transición energética sostenible y competitiva. El lema de esta Asamblea, cogeneración, desarrollo y transformación, mercados, digitalización y descarbonización, es ilustrativo de las metas que queremos alcanzar y de las políticas y medidas necesarias para ellos. Desde el pasado 4 de junio, los cogeneradores contamos con un nuevo marco de operación que inicia una nueva etapa tras un largo periodo de intensa colaboración y trabajo compartido con el Ministerio para la Transición Ecológica. Esta nueva metodología se adecúa a la actualidad de los mercados energéticos, aporta certidumbre y posibilita una mejor gestión en más de 600 industrias. El 70% multinacionales y el 60% pymes, de sectores punteros como son la alimentación, química, papelero, cerámica, refino, residuos y automóvil, entre otros, que cogeneran el 7% de la electricidad nacional y utilizan el 15% del gas del país para fabricar el 20% del PIB industrial, manteniendo más de 200.000 empleos directos. Contamos ahora con unas retribuciones reguladas que se actualizan cada 3 meses, adaptándose a la volatilidad de los mercados y que permiten una mejor planificación, posibilitando asegurar una mejor gestión de riesgos. La nueva metodología refleja de forma más eficiente y fidedigna las cotizaciones de los mercados eléctricos, de combustibles y CO2, un gran avance. Los cogeneradores estamos en plena adaptación a este nuevo marco de operación que nos brinda mayores posibilidades para realizar una gestión más eficaz e integrada de la producción energética e industrial, aportando la certidumbre necesaria para la toma de decisiones en nuestras empresas. Por otra parte, sabemos que industria e inversión están vitalmente unidas, son tándem de progreso. Las industrias calorintensivas estamos impulsando una transformación que requiere de fuertes inversiones y, para ello, necesitamos un marco de inversión y una medida de transición hasta que podamos ejecutar estas inversiones. La crisis energética ha retrasado el marco de subastas para 1.200 megavatios de cogeneración, tramitado por el MITER hace ya 3 años. En este tiempo, el 25% de los cogeneradores, más de 145 fábricas que suman 1.100 megavatios de potencia, han finalizado su vida útil regulada y se encuentran sin retribución, y será el 50% en los próximos 2 años. Todas las industrias somos necesarias. Todos estamos comprometidos y no vamos a dejar a ninguna industria atrás. Por ello, desde Acogen y Cogen España estamos promoviendo en el Congreso de los Diputados y en el Gobierno una medida urgente de transición para prolongar por 2 o más años la retribución a la operación de las plantas en fin de vida regulatoria y así puedan mantener su operación competitiva hasta realizar sus inversiones. Una medida con rango de ley, respaldada con mayoría por los partidos políticos y también por organizaciones civiles y empresariales, que será votada en el Congreso de los Diputados en las próximas semanas. También estamos trabajando de la mano con el MITER
para que el marco de inversión en cogeneración de 1.200 megavatios mediante subastas, cuya tramitación se reinició oficialmente el pasado 15 de octubre, sea una realidad en los primeros meses de 2025. Se acerca el momento de volver a invertir en cogeneración, un nuevo ciclo inversor para impulsar nuestra competitividad, descarbonización y digitalización industrial que aprovecharán más de 200 industrias. Las subastas movilizarán 800 millones de euros de inversión solo en cogeneración, que serán tractor para fijar la producción industrial en España y lograr mayores inversiones en capacidades productivas industriales, así como para invertir en otras tecnologías y multienergías de flexibilización y descarbonización en las industrias, que requerirán una intensa transformación digital. Las industrias cogeneradoras estamos comprometidas con la descarbonización para integrar multiactivos y multienergías con las que lograr una digitalización verde. La cogeneración es futuro, bien lo saben nuestros competidores europeos y globales. Nuestra tecnología está preparada para los gases renovables y el hidrógeno. Es hibridable y puede flexibilizar y digitalizar su operación para que nuestras industrias, más de un 90% en operación continua, 365 días al año, generen y suministren su energía de la forma más competitiva posible en cada momento. Hoy estamos recurriendo a una amplia panoplia de tecnologías maduras, ya en inversión y operación, así como a otras tecnologías en desarrollo, con gran actividad de estudios, en aras de lograr industrias y cogeneración desfosilizadas, paneles fotovoltaicos, biogás, biometano, biomasa, calderas eléctricas y bombas de calor, hidrógeno, almacenamiento térmico, captura y uso de CO2 y almacenamiento eléctrico se irán conjugando en nuestras fábricas con las cogeneraciones. Transitar hacia ese futuro verde, digital y desfosilizado requerirá tiempo e inversiones para conseguir hacerlo salvaguardando la competitividad, con sostenibilidad. Afortunadamente, Europa ha alzado la voz en la misma dirección y sentido. El informe Draghi y sus objetivos acogidos por la nueva Comisión Europea han puesto en valor la necesidad de reconciliar la política industrial y la política energética para revitalizar la competitividad europea, asegurando que los esfuerzos de descarbonización impulsen y no socaven a la industria. El nuevo escenario industrial de los Estados Unidos y el contexto internacional aconsejan que Europa y España actúen con celeridad y eficacia para proteger e impulsar nuestras industrias. Porque impulsando la cogeneración impulsaremos con eficiencia el 20% del PIB industrial del país, que exporta el 50% de sus productos. Todos compartimos que la industria juega un papel imprescindible para lograr un país más próspero y avanzado. Supone actividad económica, generación de valor, empleos estables y de calidad, inversiones, desarrollo tecnológico y, además, vertebración territorial y demográfica. Los cogeneradores estamos preparados. La cogeneración es imprescindible para el futuro industrial y energético de España. A lo largo de esta asamblea compartiremos cómo está evolucionando la gestión de los mercados energéticos en el nuevo marco y profundizaremos en la situación y avances en transformación digital y descarbonización. Sin más dilación, damos paso al siguiente vídeo y comenzamos. Muchas gracias. La cogeneración lleva 35 años en nuestro país, contribuyendo a la competitividad y sostenibilidad de nuestra industria. La eficiencia energética y descarbonización a gran escala para el 20% del PIB industrial, apoyando los sistemas energéticos de electricidad y de gas.
una tecnología preparada para el uso del hidrógeno y los gases renovables. La cogeneración aporta beneficios a la economía industrial. Pero desde 2021 ha retrocedido un 35% en su producción, pasando de producir el 10% de la generación nacional al 6,5%. La crisis energética ha originado cambios estructurales en los mercados energéticos, dejando desfasado el marco regulado de operación y retrasando 3 años el marco de inversión, mientras las plantas han ido parando al alcanzar su fin de vida regulada. Hoy, el 25% de las cogeneraciones no recibe retribución. En 2 años será el 50%, abocando a España a un severo retroceso industrial. La cogeneración es un traje a medida para cada industria. El perfil de las empresas cogeneradoras presenta una amplia variedad de formas empresariales y tamaños, reflejo de la realidad industrial en España, industrias, utilities y empresas de servicios energéticos. El 63% son pymes y el 37% grandes empresas. Con el 77% de su producción en competencia internacional, mantienen más de 200.000 empleos directos. Múltiples sectores industriales emplean la cogeneración: alimentarias, químicas, papeleras, cerámica, refino, residuos y un largo etcétera. Todos tienen en común ser calorintensivos. Más del 90% son industrias de proceso continuo que operan los 365 días del año. En 2024, la gestión en los mercados energéticos de las empresas de cogeneración suma el 7% de la electricidad nacional y el 15% de la demanda de gas nacional. Las empresas emplean prácticas muy especializadas en la gestión en los mercados, fuentes de información y toma de decisiones. Este portfolio de gestión ha sido compartido sectorialmente para lograr una radiografía actual que impulse a todas las empresas. La contratación del gas natural es primordial para la operación de la cogeneración y la competitividad de la industria. Los cogeneradores han adaptado productos y mercados de contratación por más de 2.500 millones de euros anuales. La compra de derechos de CO2 es el segundo coste de operación de una cogeneración tras las compras de combustible, alcanzando cifras anuales de 700 millones de euros. Las ventas de electricidad de cogeneración suponen hoy el 7% de la electricidad nacional. Las industrias optan entre vender la electricidad y autoconsumirla, y están evolucionando para participar en otros mercados y servicios más próximos al tiempo real y a sus emplazamientos. La flexibilidad en la operación de las plantas es clave para gestionar la volatilidad y la variabilidad de los mercados energéticos. En los últimos 2 años, el 80% de la cogeneración está avanzando en flexibilizar su operación. La gestión de riesgos energéticos actual de las industrias cogeneradoras, muy difícil con la incertidumbre regulatoria, ha sido compartida en detalle: frecuencia, antelación, maturity, tipos, agentes. La transformación para emplear tecnologías digitales avanzadas que aceleren las estrategias de negocio en las empresas es hoy una prioridad en nuestras industrias. Promover la inversión es fundamental para lograr mayor transformación digital y descarbonización. Para la operación integrada de la producción, compras, administración, ventas y para la colaboración entre departamentos, en todas las áreas de gestión empresarial, se invierte en soluciones digitales. La gestión digital del ciclo de datos presenta hoy prácticas excelentes y notables, con mejora en integración y en fuentes externas. Las empresas se encuentran bastante automatizadas en gestión, con potenciales detectados según procesos. 1 de cada 4 empresas ya están a la vanguardia de la inteligencia de gestión energética, empleando los sistemas de gestión de activos más avanzados como Energy Management System
y Energy Assets Management, que aunan operación y programación, incorporando la situación de los mercados energéticos. Las industrias cogeneradoras están comprometidas con la descarbonización, integrando multiactivos y multienergías para lograr una digitalización verde. Las nuevas inversiones en descarbonización presentan un panorama de gran actividad, hibridando la cogeneración con otras tecnologías renovables en las industrias, con tecnologías maduras, ya en operación e inversión, y otras tecnologías en estudio y desarrollo a futuro, para alcanzar industrias y cogeneración desfosilizadas. Los paneles fotovoltaicos es la tecnología con mayor hibridación ya operativa, seguida de biomasa, biogás y biometano. Las industrias arrancan de manera incipiente la operación de plantas con almacenamiento térmico, captura de CO2, hidrógeno y calderas eléctricas. Los estudios en hidrógeno, calderas eléctricas, bombas de calor, almacenamiento energético y captura de CO2 se desarrollan con muy alta intensidad. Estamos a la vanguardia para alcanzar la mayor madurez digital. Más del 60% de las empresas se encuentran hoy en una etapa moderadamente avanzada de su transformación digital verde y el 38% en una etapa media. La adaptación de nuevos marcos de operación e inversión ha sido el principal escollo para realizar una gestión empresarial eficiente en los últimos años. Gracias al incesante trabajo en común de cogeneradores y ministerio, por fin, este año, se empiezan a desplegar los resultados, con la promulgación del nuevo marco a la operación, la tramitación en el Congreso de los Diputados de la ampliación de la vida útil regulada y el desarrollo del marco de inversión mediante subastas que será realidad en 2025. Desde el 4 de junio, la cogeneración cuenta con un nuevo marco a la operación que aporta certidumbre y posibilita una mejor gestión en más de 600 industrias. Un marco que permite actuar con los cambios de los mercados energéticos, planificar producción y flexibilidad y facilita una gestión de riesgos eficaz. El reinicio, en octubre, de la tramitación del marco de inversión de cogeneración marca el pistoletazo de salida a las subastas de 1.200 megavatios el próximo año, donde las empresas invertirán más de 800 millones de euros en cogeneración y que será tractor de su transformación competitiva hacia la descarbonización industrial sostenible. La cogeneración comienza un nuevo ciclo para multiplicar las inversiones industriales que mantengan la producción en nuestro país y atraigan nuevas inversiones, aunando otras tecnologías energéticas de descarbonización. La cogeneración es motor de futuro industrial sostenible. Nuestra tecnología se sitúa a la cabeza de la gestión y de la transformación en los mercados, en la transformación digital y en la descarbonización. También aquí, Rubén y Gabriel. Bueno, pues buenos días y de entrada agradecer la participación y que nos acompañéis en esta parte pública de nuestra Asamblea General y también dar las gracias a los ponentes por compartir su tiempo y también por compartir sus conocimientos sobre dos de los aspectos que han sido como un mantra a lo largo de esta mañana
y han quedado muy reflejados en el vídeo. Y esos dos aspectos son, por una parte, una de las palabras que hemos oído mucho es volatilidad de los mercados. Y bueno, hay que jugar con ellas. Podríamos poner multitud de ejemplos de qué suponen, pero he tenido el detalle de mirar antes de la pandemia, en 2020, cuál era la variación máxima de cada día del precio del pool. Y teníamos que el 97% de los días esa variación no superaba los 40 euros por megavatio hora. Pasada la pandemia y tras la invasión de Rusia a Ucrania, nos encontramos que para llegar a esos 40 euros de máximo, solo el 97% de los días se superaba ese valor. Y si nos vamos al 50% de los días, el 50% de los días hemos superado una variación entre los 70 y los 90 euros, para que tengáis una idea de cuando hablamos de volatilidad, de lo que representa. Y por otro lado, también uno de los mantras que ha habido a lo largo de la mañana ha sido el nuevo marco retributivo. Este nuevo marco retributivo que nos da una retribución a la operación cada 3 meses, con índices más cercanos, casi algunos son de kilómetro cero, más transparentes y que pueden ser predecibles. Pues para hablar de cómo estos dos aspectos están influenciando en la cogeneración, tenemos aquí una mesa de excepción que os presentaré a todos y luego ya cada uno tendrá la palabra. Por aquí tenemos a Gabriel Aguiló, que es director de gestión de energía y productos de Axpo. Luego está Rubén Hernando, que es director general de la división Papel Sur de Europa de DS Smith. Carmen Soldado, que es directora de consultoría de energía local. Y al final está Daniel Fernández, que es director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Regulación de ENGIE. Así que, sin más prolegómenos, os paso a vosotros la palabra de cómo estos dos aspectos, la volatilidad y el nuevo marco, están influyendo en el día a día en vuestro ámbito de actuación. Gabriel. Muchas gracias, Ernest. Yo más que en principio hablar de volatilidad en estos últimos años, porque la volatilidad al fin y al cabo en todos los negocios, en toda cualquier actividad económica está sujeta a volatilidad, ¿no? Que os voy a contar de la volatilidad que tenéis en los sectores en los que la cogeneración está presente en cualquier sector industrial. Entonces la volatilidad es algo que se puede gestionar y que de hecho se gestiona. Yo creo que el principal problema que ha habido en estos últimos años ha sido la incertidumbre, más que la volatilidad, ¿no? Lo hemos visto incluso desde antes de la guerra en Ucrania, incluso antes del COVID, cómo había incertidumbre a la hora de ver, oye, pues con qué marco de juego tenemos, ¿no? Y aquí sí que es cierto, y quiero resaltar la labor que habéis hecho, tanto desde Acogen como de Cogen y del resto y de todas las empresas, para cambiar y conseguir mover al gobierno para crear el marco que ahora hay. O sea, era una misión prácticamente imposible, ¿no? O sea, habéis sido, vamos, aquí, llevándolo a términos futbolísticos, habéis sido cholistas total. O sea, partido a partido, día a día, reunión a reunión, venías a las juntas y veías los problemas que había, los obstáculos que había. Incluso había dudas de que realmente si la cogeneración se iba a dejar morir y a otra cosa, ¿no? Entonces, eso se ha hecho una labor de conseguirlo y el resultado está ahí, ¿no? Ahora ya hay un marco retributivo, ese marco retributivo es predecible, será mejor o peor según la industria. Sí que es cierto que es muy justito y hay que intentar optimizar y gestionar de la mejor manera posible, pero al menos hay unas reglas del juego. Y con esas reglas del juego, la volatilidad que ha habido y que seguro que va a seguir habiendo en los próximos años, hay que moverse. Y entonces ahora ya todas las herramientas y todas las opciones que hay para poder gestionar esa volatilidad están encima de la mesa y se puede decidir. O sea, nosotros, más que adaptarnos al qué nuevas herramientas tenemos, nosotros un poco lo que hemos es recuperado
herramientas que antes sí que se utilizaban. Todo el tema de la gestión de las coberturas, la gestión de la cobertura eléctrica, la gestión con el margen del gas, el CO2, las coberturas de RO, o sea, todo eso que antes de una manera u otra se podía hacer, era imposible, o al menos tenías que irte a muy, muy corto plazo para poder quitar algo de incertidumbre al cogenerador, porque le decía, bueno, muy bien, si esto que me está muy... Pero es que yo todavía no sé lo que voy a cobrar mañana, ni siquiera sé si lo que estoy produciendo hoy, cómo lo voy a cobrar. Entonces, eso era totalmente inviable. Entonces, por un lado, ya se puede gestionar la volatilidad. Hay distintas opciones pues, que se ofrecen por empresas como la nuestra o con bancos, bueno, pues ir gestionando el riesgo eléctrico, el riesgo de gas, el CO2 ya se actualiza, se puede en el corto plazo, los parámetros que forman el RO son conocidos y además afectan mucho más a lo que es la cogeneración. Efectivamente, no tenía ningún sentido que en el cálculo del RO estuviera metido el índice de Estados Unidos o el británico, bueno, el inglés. Entonces, eso ya, por un lado, abre y se generan todas las opciones para hacerlo. Quita también esa gestión para cuando estén las subastas, y cuando salgan las subastas y este marco que ya es estable, se permitirá incluso gestionar esa volatilidad a medio y largo plazo para poder financiar las nuevas instalaciones, ya que hay productos y se ve, ¿no? los PPAs con las renovables, hay opciones perfectamente válidas para la cogeneración, pero si sabe en qué orden y dónde se va a mover. Porque hay riesgos financieros, riesgos de todo. Y luego lo que sí que es cierto que aparece y que realmente va a tomar cada vez más fuerza es la necesidad de flexibilidad. Hasta ahora ha sido la cogeneración un poco más flexibilidad forzada más que buscada, sobre todo pues las paradas por restricciones en los despachos delegados. El SRAP, que si no estabas, no solo no te bajaban a mínimo técnico como en una limitación en tiempo real, sino que te paraban la planta. La famosa con la renovable, sobre todo la fotovoltaica, con la famosa curva del pato, en las horas centrales del día, tener que parar o bajarte a mínimo técnico o tal. Entonces, eso que ha sido una flexibilidad buscada, o sea, que ha sido más bien forzada, ahora habrá la oportunidad de decir, pues voy a participar de esa flexibilidad. Aquí quien provee la flexibilidad y quien resuelve la situación creada en el sistema es el que luego cobra por ello. Y entonces ahora hay que adaptarse, hay que planificar, y esa flexibilidad hay que aportarla al sistema. Se va a necesitar. Vamos a un ritmo en los últimos 2 años de instalación de casi 3.000 megavatios renovables anuales. La demanda es la que es, con lo cual hasta que el almacenamiento sea una realidad, pues la flexibilidad se va a valorar y mucho. O sea que por suerte esa incertidumbre está fuera y las oportunidades están ahí. Muy bien, gracias, Gabriel. Rubén, y en vuestro caso, en que la cogeneración es una herramienta de competitividad en vuestras industrias, ¿cómo os ha afectado? Pues bueno, yo coincido con Gabriel en que la nueva normativa sobre todo lo que nos ha aportado es seguridad y predictibilidad. Eso no cabe duda de que la situación que tenemos ahora, en la que las retribuciones siguen, no vamos a decir perfectamente, pero siguen muy de cerca al mercado, publicándose cada 3 meses, con los OMIEs esperados, con el MIRGAS, recogiendo el CO2. Bueno, eso hace que haya mucha más seguridad a la hora de operar, a la hora de preparar los planes de negocio en el corto plazo, de saber cómo te va a afectar a los costes o cómo te puede afectar a los costes la parte energética. Entonces, eso no cabe duda de que está permitiendo a las empresas pues, bueno, generar la cogeneración con confianza, ver la cogeneración desde otro punto de vista, eliminar los riesgos que tenía la normativa anterior. Y eso combinado, y aquí voy al segundo punto, Ernest, que comentabas de la volatilidad, ¿no? Porque claro, la volatilidad, tenemos muchas volatilidades, la volatilidad del intradiario, la intersemanal, la estacional entre diferentes estaciones del año o la de largo plazo impredecible, ¿no? Entonces, la de corto plazo, la que es intradiaria, semanal, yo creo que todos los industriales tenemos que ir buscando la flexibilidad técnica. Tiene que venir de componentes técnicos, ya sea por la parte de acumulación,
sea por una parte de biomasa, sea por complementos a la cogeneración, que nos permitan operar siempre la industria en las mejores condiciones de costes, considerando las particularidades de cada sector, ¿no? La flexibilidad de cada sector. Pero tiene que venir por ahí. Ahora, la volatilidad de medio y largo plazo. Esa volatilidad yo creo que tiene que venir solucionada por la parte de las coberturas. Coberturas y además coberturas contratadas con el largo plazo, porque solo en el largo plazo es cuando los mercados reflejan estabilidad. Reflejan estabilidad porque no saben que puede pasar algo, no por otra razón. Entonces, ahí combinando con esas coberturas, y claro, bueno, ¿y cuánto hay que cubrir, ¿no? ¿Cómo se gestionan esas coberturas? Pues es que eso ya depende muchísimo de los sectores productivos, porque depende si el sector puede traspasar rápidamente al producto los costes energéticos o no. Depende de qué porcentaje del precio de venta del producto suponen los costes energéticos. Es decir, ¿vas a morir o vas a sobrevivir? Depende de si estás compitiendo en un mercado nacional o internacional, de si tus competidores tienen las mismas herramientas que tú o no. Es decir, y con todo ese contexto hay que decidir un porcentaje de cobertura que nunca va a ser perfecto, pero que desde luego sí nos va a evitar las sorpresas, sí nos va a evitar que en el medio-largo plazo podamos entrar en una situación, en una industria dramática de crisis, porque no podemos soportar unos costes energéticos determinados. Y analizando la volatilidad, normalmente se pueden sacar muchos análisis, ¿no? Pero normalmente lo que vemos es que si comparamos los mercados a largo plazo, las predicciones, con la realidad, las variaciones hacia abajo suelen ser mucho más pequeñas que las variaciones hacia arriba. Es decir, estamos incurriendo en un riesgo limitado de pagar más, que puede pasar, hay que ser realista, a la vez que estamos evitando un riesgo muy grande de pagar, o sea, nos estamos quitando un riesgo alto de pagar más, ¿no? O sea, es decir, nos demuestra que, bueno, a lo mejor la predicción dice que el gas va a ser 30 y luego es 20, sí, puede ser, pero puede ser 80. Entonces, eso es un poco lo que nos da las coberturas, y eso vuelvo a repetir. O sea, a mí me pregunta a veces la gente, bueno, ¿y cuánto hay que cubrir? Depende de tu industria, depende de tu situación, depende de qué porcentaje supone el precio, dónde compites, con quién compites, ¿eh? Y eso nos tiene que dar el análisis que, combinado con la nueva normativa, esa predictibilidad que nos da, pues no cabe duda de que da más seguridad no solo a la cogeneración, al proceso industrial y a la empresa. Muy bien, Rubén, gracias. Y Carmen, vosotros que asesoráis a un nutrido grupo de cogeneradores, ¿qué os explican ellos de su día a día? Bueno, primero de todo, gracias Ernest y gracias a Cogen por invitarnos, ¿no?, a la mesa. Pues yo la verdad es que, hablando desde la experiencia, ¿no?, de trabajar con 32 empresas, que en total pues tendremos alrededor de 600 megavatios, ¿no?, de potencia en cogeneración, pues hablaba esta semana con mis compañeros que están más en el día a día con ellos, y cuando veía el vídeo que habéis puesto antes, ¿no?, de que la cogeneración es muy diversa, ¿no?, trabaja en muchos sectores, tiene muchos tamaños, pues al final te encuentras que cuando hablas con los clientes, pues claro, cada uno tiene su propia idiosincrasia, ¿no? En general, la gente ha reaccionado de una manera muy positiva, ¿no?, a la nueva metodología. Y un poco como comentaba Gabriel, bueno, incluso Rubén, por el tema de la incertidumbre, ¿no? Yo recuerdo cuando en el pasado, ¿no?, pues, hacíamos estimaciones de cuáles podían ser las retribuciones a la operación, pues hubo bastante tiempo donde acertábamos siempre, ¿no?, todas estas. Entonces llegó el periodo negro en el que hacíamos estimaciones y cuando no cambiaban el precio del mercado nos cambiaban ciertas, ¿no?, hipótesis y demás. Entonces, a partir del momento es cuando la gente pues empezó a tener esa idea de, oye, ¿cómo funciona, ¿no?, pues, sobre qué retribuciones, ¿no? Entonces, lo que ha aportado a la nueva metodología es esa certidumbre, ¿no?, esa
tranquilidad de decir, empieza el día 1 del trimestre y yo ya tengo una retribución con la que poder empezar a gestionar, ¿no? A partir de ahí, sí que es verdad, tengo otras variables, ¿no? Tengo el precio del mercado eléctrico, tengo el precio del gas, tengo el precio del CO2, pero al menos lo que es la retribución a la operación me la quito como incertidumbre, ¿no? Entonces, obviando a las que ya no tienen retribución porque han acabado la vida útil y están esperando, ¿no? Subastas o aquellas que, bueno, pues han ido haciendo proyectos de eficiencia, han reducido sus demandas térmicas y las cogeneraciones que tienen, pues también, ¿no? Pues han quedado un poco obsoletas y también están esperando las subastas, pues tenemos clientes de todo tipo. Pues al igual que hay diversidad de cogeneraciones, pues hay clientes que están gestionando en el día a día, o sea, cada día están mirando al día siguiente qué precio de pool, qué precio de CO2 y qué precio de gas y comparar con sus otras opciones de generación térmica, pues como puede ser plantas de biomasa o como pueden ser calderas eléctricas o biogás. Y nos dicen que bueno, se han acostumbrado a trabajar así. O sea, esto no es una cosa nueva que haya tenido la nueva metodología, sino que viene de anterior. O sea, la nueva metodología al final lo que hace es que bueno, nos acercamos más a una realidad de que nos están incluyendo los costes del gas como coste del MIGAS, que el 75%, ¿no?, de las plantas están comprando a MIGAS, y lo que hacen es un poco pues, gestionar en el día a día, intentando buscar maximizar, ¿no?, ese funcionamiento. A nivel de coberturas, nosotros lo que hemos visto también es que los que ya trabajaban con coberturas siguen trabajando en ellas. No, lo único que ha variado un poco es pues, los periodos, ¿no? Pues igual ahora se acercan más a periodos de coberturas de 3 meses o el peso que le dan, ¿no?, a la hora de hacer esa cobertura pues, se asemeja más a lo que ha aportado, ¿no?, la nueva metodología. Y hay empresas que no hacían coberturas hasta ahora y están empezando a entrar. Yo creo que esto es un poco también un poco cultural, ¿no? Yo sé que pues a nivel europeo sí que se trabaja más, ¿no?, a coberturas más a largo plazo, y aquí siempre ha costado más entrar un poco. Yo recuerdo también en el pasado cuando hablábamos de que la gente empezara a comprar indexado al pool o cuando se olvidaran del Brent para comprar a otros índices, siempre ha costado, ¿no?, que entrara el funcionar, ¿no?, el funcionar de otra manera. Y luego también el tema de las coberturas pues comporta un poco también lo que decía Rubén, pues depende de tu idiosincrasia. Si tú eres capaz de trasladar, ¿no?, ciertos costes, pues igual te lo tomas de una manera u otra el hacer coberturas. O incluso empresas que nos dicen, bueno, es que yo a nivel de pedidos, ¿no?, yo no sé estos próximos 3 meses si voy a poder funcionar con la cogeneración a tope, o sea, si voy a tener suficiente demanda térmica por la parte del industrial, porque trabajo muy al día a día con los pedidos, entonces esto me impide, ¿no?, hacer esta gestión. Yo creo que al final es un poco de ir entrando en esa cultura de ir gestionando todos estos riesgos, pero teniendo en cuenta también la propia idiosincrasia de la industria que está asociada, que no nos olvidemos, al final tienes una cogeneración pero tienes una industria al lado. Muy bien, gracias, Carmen. Y Daniel, en tu caso, en vuestro caso en Engie podíais poneros cualquier gorro de la cadena de valor, pero si nos centramos en la parte de como inversor o como empresa de servicios energéticos, ¿cómo veis que esto está cambiando? Muchas gracias, Ernest. Muchas gracias por la invitación y enhorabuena, Javier, presidentes, equipo de Acogen, porque la verdad es que da gusto ver, en fin, el rigor y la profesionalidad con la que abordáis los temas y ponéis los temas encima de la mesa como el vídeo anterior, ¿no? Vamos a ver. Yo resumo, estando de acuerdo en todo lo que habéis comentado, yo diría que es un año de un optimismo prudente para la cogeneración, un optimismo sensato, porque se han dado avances regulatorios, probablemente siempre, en fin, con margen de mejora, pero avanza la regulación de cogeneraciones de cara a dar tranquilidad, dar certidumbre, poder optimizar, etcétera, etcétera. No podemos decir lo mismo en otras tecnologías, en otros sectores, etcétera, ¿no? Entonces, de cara a ese optimismo prudente es muy bueno para el inversor. Al final, ¿qué necesitan las empresas, el proyecto industrial, las cogeneraciones, los agentes extranjeros, como el caso de Engie que venimos a España? Y también, los agentes locales. Estabilidad, certidumbre en la norma, que no cambiemos el paso, simplicidad, robustez en la norma, ¿no?
Entonces, bueno, hay señales, hay los famosos brotes verdes, si me permitís, ¿no? Uno, esta reflexión con el PNIEC como herramienta aspiracional o como herramienta que nos marca una trayectoria, como una herramienta política que genera consenso en el objetivo final. Probablemente el reto está en cómo lo interpreta cada uno, ¿no? Entonces, desde ese optimismo prudente, el hecho de claridad en el recore, el hecho del borrador de las subastas, etcétera, para la cogeneración parece que nos marca que ese camino avanza bien. Ahora, bueno, vamos a ver si el optimismo prudente en la asamblea del 25 es un optimismo radiante, si me permitís, de cara a, en fin, confiemos en que se desarrolle regulación y normativa coherente con esos retos que nos marca el PNIEC. No me voy a enrollar aquí en 5 minutos haciendo una crítica del PNIEC, pero fijaros, dos o tres matices. El PNIEC nos marca sobre 4.000 megavatios iniciales, 3.000 al final de la década para cogeneración con gas, y en cambio en cogeneración renovable y cogeneración residuos nos marca 500 megas que se quedan estables, 30 que se quedan estables. Vamos a ver, si esto va de reducir emisiones, si esto va de descarbonizar actividades industriales, si esto va de reinventar nuestros procesos, probablemente hay algo que nos falta en esa cogeneración renovable, en esa cogeneración de residuos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se dinamiza la regulación de cara a aterrizar esos objetivos. Es necesario que aparezcan señales más robustas de cara a esa transformación. Veremos el tiempo de las subastas, comentabas antes Javier Abril, bueno, ojalá. Es necesario acelerar en dar certidumbre a través de subastas, es necesario dinamizar la regulación de redes, dinamizar la regulación de permitting, por ejemplo, con todo el conocimiento industrial que atesora la cogeneración en este país. ¿Por qué de cara a transformar cogeneraciones de gas con cogeneraciones de biomasa nos liamos en tramitaciones regulatorias, ya sea ambientales o eléctricas? ¿Por qué no vamos a modelos de declaraciones juradas, modelos ex ante que nos auditen más tarde? Al final, viabilizar el PNIEC y viabilizar la transición y reducir emisiones, necesitamos acelerar. Y tenemos una norma de los 80 y los 90 para la regulación industrial que nos pone en 2030, ¿no? Con lo cual, buenas señales, señales de tranquilidad para el inversor, pero probablemente el esfuerzo tiene que ser menos tímido y acompañando más. Creo que tiene mucho mérito lo conseguido este año en un entorno en el que, bueno, el Ministerio, por diversos motivos, ciclo electoral ciclos electorales regionales, ciclo electoral europeo, salida, etcétera, bueno, pues ha estado a lo mejor menos visible, pero se han conseguido cosas, a ver si sigue ese camino. Insistir también de cara al inversor, de cara al atractivo, de cara a que todos dinamicemos nuestros procesos industriales. Esto es un proyecto país, el PNIEC es un proyecto país, la industria es un proyecto país, con lo cual no podemos entrar en guerras de tal autonomía con tal impuesto, tal autonomía con tal requisito o tal ayuntamiento, o no, es que mi energía es de tal región y no la envío. Si es un proyecto país, esa simplicidad, ese dinamismo, esa aceleración debería ir de la mano de ese proyecto país por la oportunidad de España de liderar por fin una revolución industrial, ¿no? Dos apuntes al hilo de lo que comentabais la mesa por una vida mía pasada en gestión de energía, trading y PPAs. Si queréis un pequeño chascarrillo, pero hay confianza. Yo siempre digo que todos los españoles y las españolas llevamos dentro un abogado, un entrenador de fútbol y un especulador. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos hemos encontrado casos de coberturas hechas, más de largo plazo, más de PPAs. Te llama el cliente al mes y te dice, voy ganando, voy perdiendo. Bueno, pues no nos hemos enterado de nada de lo que queríamos hacer con la cobertura. Echa la broma, que no os ha gustado nada porque no tal. ¿Qué quería yo decir? Que al final, si mi consejo de administración, si mi director general, si mis inversores no entienden la cobertura, porque al final la cobertura es, me voy a la playa, compro el gas, vendo la electricidad, coloco mi producción y me olvido del mercado. Si mi consejo de administración, mi CEO, no está cómodo con eso, mi mundo es el indexado al que te apuntabas, Carmen. Entonces, bueno, en ese sentido a la regulación también hay que pedirle más dinamismo. ¿De qué tipo? Más liquidez en los mercados, simplificar el riesgo de crédito, que eso nos daría para una hora entera, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido también hay margen de mejora. Veremos a ver en qué se aterriza la reforma del mercado eléctrico una vez que entre la nueva Comisión Europea, esperemos el 1 de diciembre. Muy bien, gracias, Daniel. Y ahora os voy a pedir que hagamos una mirada al futuro. No es cuestión de tener una bola de cristal,
pero sí ver de qué manera o qué veis que vosotros, qué estrategias o qué innovaciones creéis que tienen que hacer las plantas de cogeneración para mantenerse competitivas y sostenibles en este entorno de mercado incierto, pero con un marco retributivo ya más conocido. Gabriel. Pues yo voy a insistir un poco en lo de antes, flexibilidad. O sea, en los próximos años va a ir por ahí, y gestión de riesgo. Y el riesgo se gestiona no solo cerrando la cobertura, ¿verdad?, sino incluso esa propia cobertura a su vez tiene su gestión. O sea, sí que es cierto que esto, desde un punto de vista de operación, pues sí que ha complicado un poco la situación. Antes era con los clientes cogeneradores, siempre era un industrial que sabía muchísimo de su industria, y la cogeneración con un responsable que sabía muchísimo de cogeneración. Claro, ahora entra pues el mercado, y entonces eso lo complica, pero también te va a dar oportunidades, te va a seguir quitando incertidumbre, porque lo que comentabas antes un poco de la normativa, al final la mejor normativa es la que no te estén cambiando cada 3 meses y la que te permita decidir, o sea, la que menos te influya. Entonces, al final, con esas reglas del juego, bueno, se va a complicar, pero va a permitir adaptar mucho más la actividad de la cogeneración a la actividad de la industria, que también van un poco de la mano, ¿no? O sea, de qué te sirve tener la cobertura perfecta si luego te llegan y te cambian un decreto y tal. ¿De qué te sirve tener la cobertura perfecta si luego tu industria sufre por lo que sea, o al revés? Entonces, al final, es una gestión mucho más única, y es aplicar un poco a la cogeneración pues lo mismo que se aplica a la industria. Si es que a la industria, todos los que están en el sector industrial, o sea, nadie le ha dado nunca nada hecho. O sea, oye, pues yo me peleo en mis aprovisionamientos, en cómo vendo, en cómo cubro el tipo de cambio, en cómo cubro... O sea, y esa visión que se tiene con la industria es la que hay que aplicar también en la gestión de la cogeneración, y más pensando en la renovación, ¿no? Claro, ahora es muy fácil para las plantas de decir, pero claro, las cogeneraciones se hicieron bajo una normativa totalmente distinta, y no cambias una cogeneración como cambias cualquier otra forma de producir, ¿no? O sea, eso tiene que llevar su tiempo, y de ahí la certidumbre de la relación, pero de cara a la subasta o de cara a las nuevas plantas tienen que llevar, o sea, totalmente internalizado la flexibilidad, y es una actividad más de la industria. Gracias, Gabriel. Rubén, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que en el corto medio plazo puede haber mejoras, vamos a decir, regulatorias y técnicas que vengan para todos, de forma general, porque esta demanda que hay ahora para reducir peajes, por ejemplo, en los momentos en los que el sistema eléctrico tiene precios muy bajos para poder incrementar la demanda, eso va a llegar, porque va a caer por su propio peso, ¿no? Entonces, y eso va a ser para todo. Pero yo creo que las cogeneraciones, cada una de las cogeneraciones, también tiene que hacer un ejercicio de análisis a 10 años. Es decir, dentro de 10 años, considerando donde yo estoy, considerando el desarrollo de mi sector industrial, dónde o qué es lo que voy a hacer. Y ahí, pues bueno, cada uno tiene que hacer, yo creo que va a haber muy distintas soluciones. Por eso pedimos la transición, por eso pedimos los 10 años de las subastas, porque al final hay que encontrar el camino y cada uno puede encontrar el suyo. Y el que esté en una zona donde a lo mejor hay mucha biomasa, pues a lo mejor va a decir, bueno, es que yo voy a combinar la cogeneración con biomasa. Bien, pero va a haber otro que va a estar en una zona donde hay materia orgánica y se va a generar biogases o biometano. Pues ese tendrá que ser el vector de desarrollo de la cogeneración en esa zona para consumir esos gases renovables, que además, si se trasladan lejos, supone un importe muy alto de inversión. Por lo tanto, hay que consumirlo allí. Habrá otras situaciones distintas donde habrá que combinarlo de otra manera, pero yo creo que la cogeneración ya no va a ser café para todos como fue en el pasado,
sino que va a ser un café adaptado a la situación que cada uno va a tener por su área geográfica, por su sector industrial donde participe, y eso combinado con esos cambios que vendrán para todos, porque sí habrá cambios generales, habrá cambios que vendrán para todos, pero tienen que ir combinado con eso para que cada uno defina su camino. Y yo estoy convencido de que la cogeneración seguirá teniendo sentido, porque los gases renovables baratos no van a ser. Entonces, bueno, pues la cogeneración es una manera también de ahorrar energía primaria, ¿no? De ahorrar gases. Como decía al principio en la introducción que hice, ya se han parado las centrales de carbón. Un día se van a parar las nucleares. No sabemos si va a ser como está previsto o no, pero la tendencia va por ahí. Necesitamos una energía de base y la cogeneración puede ser perfectamente esa energía de base que el país necesita para poder gestionar la volatilidad que dan las renovables. Entonces, bueno, yo creo que futuro hay, pero no cabe duda de que también tenemos que buscarlo. El camino. Muy bien, gracias, Rubén. Carmen. A ver, yo creo que una de las ¿no? de los lemas de hoy, ¿no? La parte de digitalización, ¿no? Yo creo que el hecho de que las industrias se planteen diferentes tecnologías, ¿no? Pues como comentaba Rubén, ¿no? Pues podrías tener tu cogeneración, puedes tener tu caldera eléctrica o tu caldera de biomasa, habrá acumulación térmica, habrá acumulación, ¿no? Eléctrica. Al final tendrás todo un batiburrillo de tecnologías allí y tendrás que, bueno, pues que escoger en qué momento pues, te aporta, ¿no? A nivel económico la mejor opción, ¿no? Entonces, para eso yo creo que va a ser muy importante esta digitalización para que te ayude, ¿no? en esa gestión operativa, ¿no? La flexibilidad desde el punto de vista de la generación, pero también desde el punto de vista de la demanda. O sea, la industria también, bueno, pues desde Europa ya sabemos que se quiere poner también al consumidor, ¿no? En una primera posición, pues bueno, pues si el consumidor va a querer optimizar y en su parte de compra de energía y obtener ciertos beneficios, pues esta cogeneración se va a tener que adaptar también a esa flexibilidad, ¿no? De la parte de la demanda. Y bueno, pues y lo que comentaba un poco al principio, que también decía Gabriel, ¿no? Pues a nivel de coberturas yo creo que cada vez, bueno, pues vamos a entrar en ese tema. Yo creo que también hay cosas a nivel regulatorio que nos tienen que ayudar en ese proceso de descarbonización que la industria conjuntamente con la cogeneración va llevando. Hay cosas que a nivel de, no sé, nosotros las tramitaciones para hacer hibridaciones de cogeneraciones con fotovoltaicas, que debería ser una cosa sencilla, al final se convierten en procesos muy largos o con temas con configuraciones singulares de medida también, ¿no? Bueno, yo creo que a nivel ¿no? de permisos y demás, aquí sí que habría que darle una vuelta. Entendemos que las comunidades autónomas están colapsadas en haciendo tramitaciones, pero no sé, no puede ser que por hacer un cambio de nombre de una cogeneración llevemos más de un año. Nombre, no estamos hablando de meter un proyecto que haya que mirar, oye, no, el nombre se lo cambio, titular X, pasadero titular Y, ¿no? Y ya digo, y las hibridaciones, nosotros que hemos hecho de las primeras que se han ido haciendo en el país, claro, hemos ido aprendiendo todos, o sea, las páginas web de las distribuidoras no están preparadas para hibridaciones de cogeneración con renovables. No, ponlo en observación, que es con una cogeneración. No, yo creo que hay cosas que podrían ayudar en el proceso de transición y de descarbonización también de las cogeneraciones. Muy bien, Carmen. Daniel. Bueno, estando de acuerdo con todo lo que se ha comentado en la mesa y quedándome con la palanca de descarbonizar, yo por aportar 2 o 3 elementos que no han salido, creo que volviendo al argumento del PNIEC, esa descarbonización, ese escenario nos lleva a una inversión estimada a nivel país de 300.000 millones de euros, de los cuales el 85% los hace el sector privado. Y aquí un poco voy al que, en fin, que esto no va tanto de ir solo, de ir juntos para llegar más lejos, ¿no? Quiero decir, si tenemos proyectos robustos y sólidos, estamos en un ciclo en el que las administraciones, mal que bien, están abiertas a facilitar, apoyar, bueno, estos años con los Next Generation a financiar. Si la Unión Europea en el siguiente ciclo político se cree de verdad el informe Draghi, tendrán que venir, no sé si se llama Next Generation o Next Generation o lo que sea, pero esas ventanas saldrán de tipos de ayudas y ese tipo de colaboraciones
público-privadas por ese lado y privadas-privadas. Os pongo un ejemplo concreto nuestro de Engie de cara a animarnos a estructurar proyectos sólidos industriales. Pragmatismo, estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Rubén, de decir, oye, ¿por qué electrificar todo si a lo mejor la molécula es más barata o la molécula que tengo puede ser más eficiente, ¿no? Entonces, todas las tecnologías suman, todas las moléculas y los electrones suman, y esto va de pragmatismo. De cara a esa colaboración que os apuntaba, nosotros en la fábrica de Heineken de Sevilla, de cerveza, bueno, pues allí hay un proyecto donde el calor industrial que venía del gas para producir vapor sobrecalentado, vapor de proceso a 200 grados, se ha reemplazado por una central termosolar, no fotovoltaica, termosolar, un espacio de 8 campos de fútbol más o menos, con espejos parabólicos, y la fábrica ahora consume un 70% menos de gas para que aparezca ese vapor de proceso a través de un fluido caloportador, con otras complejidades en el proceso industrial, obviamente. Y estoy muy de acuerdo contigo, Gabriel, de cara a atreverse a repensar, pero el industrial, y probablemente la industria española es modélica en ese sentido, ¿no? Con lo cual, es un ejemplo de colaboración público-privada y privada-privada. Público-privada, ¿por qué? Un proyecto de 18 millones de euros, 14 son fondos IDAE 2014-2020, FEDER, de descarbonización de la industria. A ver si la Unión avanza y vienen esos planes. Pero claro, fijaros, 60% del CAPEX de inversión, y luego colaboración privada-privada, porque ahí nosotros, en esa gorra múltiple que apuntabas, Ernest, diseñamos, construimos, compramos, financiamos, operamos y mantenemos, y Heineken nos paga cómodos plazos durante 20 años, ¿no? En modelos, les llamamos BUT, perdonad la palabra, de oye, construyo, build, opero, transfiero, etc. Entonces, yo creo que es muy importante para viabilizar esas oportunidades buscar ese tipo de alianzas, ¿no? Ese tipo de, oye, vamos de la mano, son retos, es un reto, bueno, pues si estamos en un modelo de este tipo, en proyectos a 20 años, en el reto estamos los dos, ¿no? Y bueno, en ese sentido, en los últimos años hay muchos ejemplos de éxito. Es verdad que hay un hueco de financiación a la inversión que hay que cubrir. Parece que la Unión quiere ir en ese camino, bueno, veremos. Muy bien, gracias, Daniel. Y bueno, y la mesa redonda queda hasta aquí porque luego vienen otros temas también interesantes que requieren su tiempo, y quiero agradecer a los ponentes pues, por su tiempo y su conocimiento, y pido un aplauso para ellos. Bueno, pues hemos visto una mesa redonda hablando de mercados, y aunque hemos tenido unos avances en el vídeo, yo me voy a centrar pues, los próximos 15-20 minutos en los temas de digitalización, ¿no? Y de transformación y de descarbonización, ¿no? Bueno, los últimos 3 años hemos hecho una tesis doctoral. Bueno, en primer lugar porque la Junta Directiva me apoyó. En segundo lugar, porque la familia lo soportó, ¿no? Durante los fines de semana. Y en tercer lugar, y sobre todo, porque las empresas han tenido a bien compartir la información y sus prácticas de gestión. Cuáles eran sus perfiles, cuáles eran sus prácticas de gestión en los mercados. Y bueno, todo este programa estaba pues, motivado por una inquietud, ¿no? Que era cómo tiene que influir los procesos de transformación digital y las nuevas tecnologías en la cogeneración, ¿no? Aquí, bueno, pues hicimos un diseño de encuesta y bueno, sostuvo una muy alta representatividad. Hablamos de 3.124 megavatios que respondieron, 174 instalaciones de cogeneración con 79 grupos empresariales, ¿no? Y una parte de ese trilema de perfil, gestión en los mercados y evaluación de la madurez digital, dices, bueno, pues es la que hemos visto y os la cuento un poquito más en detalle, ¿no? Transformación digital viene a ser cómo incorporo pues las nuevas tecnologías, ¿no? A las estrategias de negocio de mi empresa para obtener resultados, ¿no? Hay modelos, todo es medible, ¿no? Si yo quiero saber en qué etapa estoy, pues eso se llama evaluación de la madurez digital, ¿no? ¿En qué punto estoy, ¿no? Bueno, pues lo que
Lo que yo hice, lo que hemos hecho en esta encuesta, que al mismo tiempo era una herramienta que era capaz de valorar, pues tomar un modelo que ha desarrollado la Comisión Europea, que empezó a implementarse el año pasado, un modelo novedoso de los múltiples que ha habido en los últimos 10 años para evaluar esto, y que está en más de 200 centros de innovación digital, ¿no? De lo que son los European Digital Innovation Hubs. Entonces, bueno, pues ha habido que ajustarlo a la idiosincrasia propia de la cogeneración y, bueno, quedan aquí pues, lo que se llama habitualmente pues, 3 dimensiones, ¿no? Y 5 subdimensiones. Dices, bueno, pues hagamos 3 pilares, hagamos 3 índices. No podemos hacer un índice de 6, tampoco cogeneración se va a dedicar al marketing digital o otra serie de temas, ¿no? Dices, y evaluemos, ¿no? El primer pilar es la estrategia, ¿no? La estrategia y la preparación digital, ¿no? Cómo se van haciendo las inversiones en las empresas según las diferentes áreas de negocio. La segunda sería, pues, qué tecnologías digitales tiene uno ya actualmente en uso, ¿no? El dato. El dato es el activo de la empresa en esta transformación, ¿no? Todo lo que es el ciclo de gestión de datos, cómo se realiza, ¿no? Luego el tema de la automatización y la inteligencia. Bueno, cómo dejamos de tener procesos en los que hay intervenciones manuales bueno, pues dentro de nuestras unidades de negocio. Y finalmente un tema que bueno, pues que requiere bastante conceptualización en nuestro caso, pues una gran parte de la transformación digital está ligado a la descarbonización. No hay otra manera de este modelo al que proclamamos de multienergías y multiactivos que digitalizar, ¿no? Bueno, se generan 3 índices, hay unos niveles de evaluación. Y bueno, vemos que dentro del sector, cuando hablamos de qué tecnologías se emplean, pues por supuesto somos industria. La industria es sinónimo de tecnología, ¿no? Más del 90% emplean tecnología de operación avanzadas, ¿no? Lo que viene a ser DCS, control distribuido, lo que viene a ser sistema SCADA, ¿no? El 86% de las empresas acceden en remoto, ¿no? a la nube y a todas las aplicaciones ofimáticas de su empresa, ¿no? Lo cual son cifras significativas. Un 48% realiza mantenimiento en remoto y un 34% es ya capaz de operar remotamente sus plantas, ¿no? Lo cual también da pues, otras posibilidades, ¿no? Y hay un 13% pues, que emplean pues, lo que son las tecnologías digitales más avanzadas, inteligencia artificial, machine learning, Internet de las cosas, etc., ¿no? Se pregunta si es importante esta transformación digital en nuestras industrias, en nuestras cogeneraciones. Bueno, pues el 81% de las empresas declara que es importante o muy importante, ¿no? Y solo un 8% considera que en su empresa todavía no se le ha dado suficiente importancia, ¿no? Las inversiones. Bueno, la industria que no invierte, evidentemente, pues en ese momento firma su sentencia de desaparición, ¿no? Sinónimo de industria es inversión, ¿no? De ahí la importancia de que podamos emprender un ciclo de inversión, ¿no? Bueno, el 62% de las empresas ya ha realizado inversiones de transformación digital, sobre todo ¿dónde? Pues en lo que es más propio, lo que es la operación de la producción, ¿no? Se distinguen 3 columnas porque hay el que ha hecho inversiones, el que tiene planes y los que habiendo hecho inversiones es recurrente, ¿no? La industria está siempre en ciclos de inversión, ¿no? En compras y suministros, el 27%, un 23% colaboración con otros departamentos y otras compañías y un 15% pues, sin inversión, ¿no? En 5 áreas que se habían encuestado, ¿no? El ciclo de los datos tiene que ver con... Tengo planes, políticas y medidas de cómo gestionar la información y los datos en mi empresa. ¿Cómo los recojo esos datos? ¿Los recojo digitalmente? ¿Cómo los almaceno, no? ¿Cómo luego voy a integrar esos datos, ¿no? ¿Es posible acceder a ellos en tiempo real? ¿Cómo se hacen los análisis, ¿no? Y el reporte de todos estos datos, ¿no? Combino fuentes externas, ¿no? Es necesario enriquecer la información de la empresa con fuentes externas y puedo acceder a ellos sin tener que recurrir a 3 expertos, ¿no? Que me muestren los datos. Bueno, pues las empresas de cogeneración muestran unas prácticas excelentes, ¿no?
notables y excelentes, pues hay unas valoraciones, que cada una con su índice, ¿no? Más a la derecha, pues más excelencia, ¿no? Dice, bueno, pues en unos índices pues, excelentes y notables, ¿no? ¿Dónde se detectan pues, mayores posibilidades de mejoras? Pues sobre todo en lo que es la integración de los datos, ¿no? Y también en lo que es la combinación con fuentes externas, ¿no? Hablamos de que el dato es el activo de la empresa, ¿no? Bueno, pues para el 83% de las empresas, efectivamente, sus datos de cogeneración son importantes o muy importantes. Los procesos de automatización, ¿no? Hablamos de cómo facturo la electricidad y el calor, cómo compruebo mi factura de gas, las telemedidas, los peajes, el análisis de la eficiencia, los rendimientos eléctricos equivalentes, los ahorros de energía primaria, cómo analizo y cuantifico las emisiones de CO2, esta flexibilidad, estos balances de regulación, electricidad, generación, consumo, calor, el reporting, ¿no? Para la toma de decisiones, ¿no? Aquí se evalúa en una escala de 3 y se dice, bueno, en la medida en que requiera intervención manual, ¿no? Dice, bueno, pues del 45 al 65%, vemos a la derecha, pues más. Todos los gráficos que pongo, pues por número de empresas y por potencia, ¿no? Porque luego veremos que hay mucha diferencia, claro, entre ser una pyme y una pequeña empresa y ser una gran utility, ¿no? O una gran empresa de servicios energéticos, ¿no? Entonces, bueno, entre el 45 y 65% de las empresas están bastante automatizados todos esos procesos, pero si miramos en cada una, dices, bueno, pues hay potenciales de mejora en el 75% de las empresas. O sea, queda mucho camino por recorrer, ¿no? ¿Dónde hay mayor problemática? En flexibilidad de regulación de la operación, ¿no? Lo hemos visto. Complejo, hay procesos que son muy difíciles de flexibilizar. Cuando se habla de flexibilidad de la demanda a un industrial, o sea, un refinero, pues, dice, la industria nuestra es una industria de proceso continuo, ¿no? Más del 90% del tiempo. Y sí es importante en toda esta integración, pues que al igual que se ha hecho en el mundo renovable, ¿no? Dices, bueno, pues ¿qué sistemas tienes de gestión de la energía, ¿no? Y de gestión de activos, ¿no? Que son capaces de incorporar esa operación, ¿no? En tiempo real, que son capaces de planificarla y son capaces de interactuar por los mercados, ¿no? Y muchos de ellos empleando inteligencia artificial. Bueno, pues una de cada 4 empresas ya está empleando lo más avanzado que hay en transformación digital en sus plantas, ¿no? Cuando llegamos a la descarbonización, dices, bueno, la cogeneración viene a ser el pilar, ha sido la mejor herramienta durante los últimos 35 años para estas industrias, pero el modelo que se plantea hoy en día, con esta volatilidad y con la descarbonización y demás, es, señores, integremos tantos multiactivos, tantas multienergías, como seamos capaces. Hablábamos de las condiciones locales, hablamos de los desarrollos tecnológicos que restan, de los suministros. Dices, bueno, pues en ese modelo, ¿no? Que es de digitalización, porque luego operar todos estos activos pues requiere, ¿no? Una transferencia de información, de gestión de la operación, de transformaciones de energía, ¿no? De fotovoltaica a calor, del calor al almacenamiento, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo primero que se preguntó es, de todo este plantel, de estas 8 tecnologías, en fases de estudio, de desarrollo de operación para la hibridación con la cogeneración, ¿no? Me dicen, bueno, es que yo operaba 8.000 horas, ahora operaré 5.000. Digo, bueno, si operas 5.000 o 6.000 capturarás las mismas eficiencias, no, sino más eficiencias en esas horas, porque habrá otros momentos en el que tu competitividad en esos momentos dependan de otros vectores energéticos, de otras tecnologías, ¿no? Luego el panel fotovoltaico, vemos ahí que hay una escala de número de empresas, en la otra están los megavatios asociados y tenemos los dos, tanto por ciento de empresas, tanto por ciento de la potencia del sector, ¿no? 76% de las empresas del sector ya están en este ciclo con la fotovoltaica, ¿no? Se nota diferencia entre tecnologías que son ya maduras, las podemos implementar, y otras pues, que están llegando, ¿no? El tema de hidrógeno, almacenamiento
térmicos, el tema de captura, ¿no? Pero el 50% de las empresas, el 70% de esta potencia de 3.200 megas de cogeneración, bueno, pues ya estaba en este ciclo con biogás, biomasa, calderas y bombas de calor e hidrógeno, ¿no? Ya con menos rango, el 30% de las empresas, 40% de la potencia, almacenamiento térmico, captura y almacenamiento eléctrico. Un 9% de las empresas no estaba en ningún ciclo con estas tecnologías, ¿no? Claro, este gráfico no lo hubiéramos podido realizar en Excel. Es que el Excel no lo vamos a poder seguir usando como lo veríamos usando, ¿no? Para hacer un gráfico de esto hay que emplear pues ChatGPT, inteligencia artificial, Python, lo que puedas, ¿no? Entonces, en operación, pues vemos ahí en verde, ¿no? A la izquierda dicen los paneles fotovoltaicos, ¿no? Pues ya tenemos en operación, en naranja en fases de inversión, que ya está en plan de inversión, y en azul, pues lo que está en estudio, ¿no? Tenéis también las curvas de la potencia asociada, ¿no? Pues claro, el panel fotovoltaico, biomasa, biogás, biometano, está vinculado a la industria. Siempre, ¿no? Papeleras, digamos, biogás, alimentarias también, cerveceras. Dices, planes de inversión. Bueno, pues ya empiezan a aparecer, ¿no? Las primeras calderas eléctricas, las biogás, biometano, donde hay enormes posibilidades, las bombas de calor y la biomasa, ¿no? Y el estudio, bueno, pues lo más alto en estudio y probablemente a largo plazo es el hidrógeno, ¿no? La cogeneración, al ser un sector regulado, es perfecta para generar políticas de crecimiento con otros sectores, ¿no? Hace poco le decíamos al Ministerio, el hidrógeno no encuentra un off-taker que sea capaz de comprometerse un precio a 10 años. Oye, si tú habilitas que el 10% de la cogeneración pueda consumir ese hidrógeno con una señal de precio, un contrato por diferencia que no merme mi competitividad, bueno, pues fíjate, podemos consumirlo a lo largo del año. ¿Qué quieres? ¿Descarbonizar con hidrógeno el 30-35% del calor industrial de todo este 20% del PIB? Bueno, pues serán 200 millones de euros al año, ¿no? O sea, hablamos de que es necesario desarrollar pues, todas estas herramientas, ¿no? De contratos por diferencia y de marcos regulatorios, no ya solo para el CAPEX, ¿no? Porque nosotros, la industria, lo que vive es del OPEX, de tener costes más baratos, ¿no? Todo estudios también, pues todo el tema de calderas eléctricas, pensamos que pueden tener rentabilidades siempre cuando tengas acceso, ¿no? Ahora con los accesos flexibles se posibilitará las bombas de calor con sus limitaciones tecnológicas, de temperatura, su desarrollo que sigue teniendo. Y luego en el sector también lo que es el almacenamiento térmico, una tecnología pues, de mucho futuro dentro del sector, lo vemos en mucho desarrollo en muchísimas plantas de Europa, y la captura del CO2, porque hemos visto la captura del CO2 de la cogeneración, algo que se lleva haciendo 30 años, ¿no? Cuando miramos los días, veíamos, bueno, pues todas las bebidas carbonatadas, ¿no? Al final están incorporando CO2 que ha sido capturado en cogeneración, ¿no? Y que puede transformarse en metanol, ¿no? Y la cogeneración pues, es un candidato idóneo, ¿no? Para todos esos combustibles renovables, ¿no? De origen no biológico. Claro, esto no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, ¿no? Yo no puedo invertir en esa tecnología, sobre todo si no me lo permite el EBITDA, ¿no? De hecho, el 42% de las empresas que pueden permitirse o que están estudiando, aparte de una cogeneración, ¿no? Para hibridar, dice, pues una o dos tecnologías, ¿no? Puedo poner una caldera de biomasa o puedo poner fotovoltaica. Esa es la realidad, ¿no? Entre otras cosas, más de un 60% son pymes, ¿no? El 61% llega a estudiar 3 técnicas, ¿no? Claro, si analizamos dentro del sector tan variable, tan heterogéneo, ¿no? De variabilidad, ¿no? Dices, bueno, pues las empresas de servicios energéticos, ¿no? Hablamos bueno, pues de empresas, ¿no? Que se dedican a gestionar esta actividad, pues son las que están estudiando, ¿no? Tienen relacionado un mayor número de tecnologías, 4,3, ¿no? Las pequeñas empresas solo 2,5, ¿no? Las grandes empresas, pues evidentemente amplían el scope de todos estos activos, ¿no? Ahí vemos los índices que salen, ¿no? De 79 grupos empresariales, que vemos pues, que hay muchísima diferencia, pues claro, la industria es enormemente diversa, ¿no?
Vemos que en estrategia y preparación digital, bueno, pues puntúa ahí con las bandas de percentiles, muy bien, puntuaciones elevadas en los datos y puntuaciones mucho más bajas en lo que es, bueno, pues los retos que tenemos por delante y donde necesitamos también regulación, ¿no? Que es en los marcos de inversión, ¿no? Si esto lo ponemos así en uno aplicando y señalando los porcentuales, las puntuaciones y demás, y aplicando el mismo baremo del sistema europeo, bueno, pues vemos que un 60% de las empresas ya está en una etapa moderadamente avanzada de transformación digital, ¿no? Y el 38% pues está en una etapa media, ¿no? De hecho, no hay ninguna que esté todavía en el modelo básico, lo cual, bueno, pues son unos resultados de evaluación excelentes, ¿no? Las S, ¿no? Cuando analizan una empresa de servicios energéticos, ¿no? El grado de especialización que se va requiriendo en la actividad energética, en las industrias, en la cogeneración, bueno, pues son las líderes, ¿no? En madurez digital, ¿no? Son las que alcanzan mayores puntuaciones. Las utilities, lo que vienen a ser grandes grupos, ¿no? Iberdrola, Repsol, Cepsa, Veolia, bueno, pues destacan en toda su gestión de datos, ¿no? Y las industrias, pues evidentemente presentan una altísima dispersión y variabilidad, ¿no? Porque son muchos procesos industriales, muchos sectores, muchos tamaños, mucha industria, ¿no? Por pyme o por gran empresa, bueno, pues vemos que también las pymes, los índices tienen mucha más dispersión, ¿no? Tenemos pymes que son excelentes y gestionan todo magníficamente. Dices, bueno, pero lo que sí que es cierto es que se presenta una notable desventaja el hecho de ser pyme en lo que es la automatización y la digitalización verde. Bueno, pues gracias por la atención. Desde luego, lo que ha motivado esta tesis, bueno, pues es ese convencimiento de que solo mediante la transformación digital seremos capaces de gestionar o tener la capacidad de gestionar pues la volatilidad que se tiene en los mercados, los cambios estructurales que han acaecido y estar preparados también con este modelo de digitalización y multiactivos pues para tener la energía más competitiva en cada industria, en cada factor local, en cada momento del año. Gracias. Bueno, y ahora vamos a pasar a la entrega del premio del cogenerador de NOS. Sí. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Roqueta, que me tienes que escuchar, ¿eh? Bueno, estoy bastante emocionada y también me siento muy honrada de poder entregar yo este premio a Roqueta, a mi maestro. Y bueno, he estado practicando para no llorar, pero me parece que no me va a salir muy bien. Así que bueno, lo he traído escrito por si acaso para poderlo leer y voy a empezar. La semana pasada, en el Congreso Anual de Cogen Europe, rememoré mi primera semana contigo. Mi mentor, mi gran maestro. Yo era una simple becaria de unos 23 años y tuviste las narices de mandarme a Bruselas a dar una charla en tu nombre en la noche de gala del Congreso, no sé si te acordarás. Me dijiste aquella famosa frase que nos decías a todos, tú eres ingeniero y puedes hacer todo lo que te propongas, que luego escucharía tantas veces en los despachos de AESA. Y vaya que sí nos valía hacer todo lo que nos dijeras, y bien hecho. Así que bueno, cuando Javier me dijo que yo te haría entrega de este galardón, pues me llené de felicidad, pero también pues me sentí muy abrumada, pues bueno, es mucha la admiración que
que todos los que hoy estamos aquí presentes sentimos hacia la gran labor que has desarrollado en tu carrera y por todas las hazañas conseguidas a lo largo de este tiempo por alguien que ha sido tan pionero como tú. Y bueno, pues aunque es difícil seleccionar entre todas ellas las más relevantes, pues he tenido que hacer el ejercicio y bueno, he elegido algunas y ahí voy. La primera hazaña elegida es la que ilustra la gran visión que tuviste relacionada con la liberalización del mercado eléctrico. A raíz de la publicación de la Ley 54 del 97 y los famosos costes de transición a la competencia, que te acordarás. Ese colchoncito que daba confort a las compañías eléctricas y a nosotros los cogeneradores nos dejaba a los pies de los caballos. Pues bien, hago un poco de memoria. El pool, milagrosamente, nunca superaba las 6 pesetas el kilovatio hora. Supongo que os acordaréis, ¿no? Y eso pasaba porque esos costes de transición a la competencia, que eran más de 8.600 millones de euros, compensaban a estas compañías eléctricas por esa diferencia, ¿no? Y nosotros, los cogeneradores, pues eso nos lo apuntábamos como pérdidas directas. Entonces, bueno, fue pasando el tiempo, el precio del gas fue subiendo, se fue incrementando, nuestros márgenes se fueron reduciendo hasta menos de la mitad y bueno, pues aquello evidentemente fue un desastre. Pues bien, nuestro cogenerador de honor promovió desde la entonces Asociació Catalana de Cogeneradors una demanda de esos costes de transición transición a la competencia, ¿no? Por ser un agravio comparativo en Europa. Y bueno, pues así, sin miedo, ¿no? Con valentía, porque además yo recuerdo que las compañías eléctricas eran muy buenos clientes en AESA. Y bueno, pues eso es Roqueta, ¿no? Visión y carácter. ¿Y qué carácter? Veo muchas caras conocidas por aquí y todos saben de lo que hablo. Un carácter que yo particularmente adoro. Y esto nos lleva a la segunda hazaña. Cuando los límites del autoconsumo nos estaban asfixiando en los diseños de nuevas instalaciones y en las primeras renovaciones hacia finales de los 90, principios de los años 2000. De nuevo, en vista de que el gobierno español no atendía razones, Roqueta, haciendo honor a su apellido imbatible, se lió la manta a la cabeza y estuvo 2 años yendo a Europa con aquel vuelo tan cómodo de las 6 de la mañana, ¿te acuerdas? Cada 2 semanas, yendo a visitar a Alejo Vidal Quadras, que estaba de Shadow Rapporteur en el Parlamento Europeo, y a los chicos de la Comisión Europea, que tú decías, qué listos son estos chicos, y además, oye, que nos contestan todos los papeles, y tú venga a enviarles papeles, y sí, te los contestaban todos, con formulaciones matemáticas infinitas. Bueno, en definitiva, mucho trabajo de influencia para acabar cambiando un texto que, si recuerdo, en el origen tenía el primer texto de la Directiva de Cogeneración, la que acabó siendo Directiva de Cogeneración. Al principio tenía un límite de 50 megavatios y un límite del autoconsumo de un 50%. Y gracias a los arduos razonamientos técnicos inapelables de nuestro cogenerador de honor, pues esos parámetros en el texto final fueron eliminados. Y bueno, podría extenderme toda la mañana en hazañas, pero voy a ir terminando con una tercera, que es la de haber hecho las Américas con AESA México, que es la de haber... y esta te convierte en un aventurero internacional sin fronteras. Y bueno, siempre has defendido que la cogeneración funciona bien, ¿no? Con cualquier régimen, siempre y cuando no se introduzcan barreras artificiales ficticias, ¿no? que impidan su buen funcionamiento, ¿no? Y bueno, pues lo has demostrado. Así que bueno, querido Roqueta, has aportado un gran legado, grandes enseñanzas a tantos de nosotros. Has hecho escuela, sin duda,
y hay un antes de Roqueta y un después de Roqueta. Muchas felicidades. Ahora tienes que subir. Te doy el premio y luego hablas. Primero te doy el premio. Vale. Me han dicho que nos tenemos que poner aquí. Está el señor ese que dice que... No, todavía no. A ver, no sé cómo funciona todo esto. Ya está, ya puedes hablar. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que he tenido mucha suerte en casi todo lo que he hecho. Y la demostración está en... bueno, primero, mi primer trabajo fue en gas natural con Pedro Durán Farell, que compró el tío 1.000 millones de metros cúbicos de un gas que tenía el triple de poder calorífico que el que estábamos vendiendo, y me dijo, ala, pues hay que vender 3 veces más. Pero luego compró, este fue el contrato de Libia, luego el contrato de Argelia, que fueron 4.000 millones de metros cúbicos. Entonces empezamos, claro, yo me encargué del tema de gas natural, porque ya lo explico, me parece que ha salido. Mi proyecto a final de carrera fue, bueno, tuve contactos para hacer la planta de Barcelona con la gente que la estaba haciendo, que eran los de la ESO Engineering, ¿no? ERE se llamaban. Bien, bueno, pues esta fue mi primera gran suerte, meterme en un tema con el gas natural que empezó en España en el año... Se introdujo en España en el año 69. Y como había que multiplicar enormemente las demandas, teníamos que pensar qué hacemos. Lo primero fueron las redes de gasoductos para toda España, y luego ir a buscar dentro de cada usuario cómo se podía incrementar el consumo de combustible. Yo recuerdo que en el año, me parece que fue en el 84, en la Asamblea Técnica de Gas de Zaragoza, di una conferencia que se llamaba La competitividad energética, porque entonces la competencia estaba entre el gas y la electricidad, y sigue estando ahí. La electricidad, con su todo eléctrico, que quería, bueno, se ha hablado mucho de calderas eléctricas, incluso parece que las estáis defendiendo, ¿no? O sea, entonces nosotros había 2 tecnologías clave. Por un lado, la bomba de calor, que es lo que permite producir calor a 1/3 del precio de la electricidad, y por el otro lado, la cogeneración, que permite producir electricidad a 1/3 del valor de la electricidad actual. Bien, entonces la gran suerte fue que yo estaba en este momento acompañado por una empresa muy importante, hasta que tuvimos una serie de problemas que todos conocéis, y que fue cuando me echaron de la compañía. También fue una suerte, porque entonces esto me permitió... Bueno, antes tengo que decir que en la compañía de gas se trabajaba, y supongo que en las eléctricas, solamente por las mañanas. Y por la tarde yo seguí trabajando en la Escuela de Ingenieros como profesor para ayudar a los que venían de peritaje, o sea, ahora se llaman ingenieros técnicos,
a pasar al título de ingeniero superior. Como tenía la tarde libre, pues allí venían todos los peritos. Esto me permitió, luego cuando me echaron, tuve tiempo ya muchísimo más para dar clases también por las mañanas y conocer a los mejores alumnos de la Escuela de Ingenieros. Tenéis aquí una muestra. Y a la Carmen también, es otra muestra que conocéis perfectamente, han sido alumnos míos y que luego yo tuve la desfachatez de quedarme con los mejores ingenieros de la escuela para formar AESA. Y en AESA nos dedicamos básicamente a la cogeneración, que hicimos las primeras plantas, salvo la de Zaragoza, que fue Saica, la primera planta, pero la primera planta se hizo en el año 84 en Cataluña, que fue la de Eurohueco. Hice también los diseños, o sea, porque yo no soy cogenerador, y lo lamento decir aquí en esta asamblea de cogeneradores, no soy cogenerador, pero hemos diseñado la mayor parte de las plantas de cogeneración. Llevamos más de 160 plantas de cogeneración diseñadas por nosotros. Me parece que cuando se fundó Acogen, AESA había hecho, no lo sé, o sea, ¿qué? Más de 100 plantas. Bien, o sea que quiero decir que he tenido una gran suerte y ya solo me faltaba pues el merecimiento o el inmerecimiento de ser cogenerador de honor, no siendo cogenerador, pero bueno, agradezco que se haya reconocido toda esta ventaja y lamento pues haberme aprovechado de la compañía de gas, de la Escuela de Ingenieros, de haber conseguido tener a los mejores ingenieros de Cataluña, los de Madrid no los conozco, pero los mejores ingenieros de Cataluña han estado en AESA y siguen estando. Bueno, ahora ya no doy clases allí, pero vamos, seguro que no sé si arrepentirme o no, pero... No te arrepientas, Roqueta. No. Bien. Bueno, pues aparte de todo, pues muchísimas gracias por este honor que me hacéis de declararme cogenerador de honor, no siendo cogenerador. Sí, eso es del Javier. ¿Esto es del Javier? Sí. Bueno, pues después de la entrega del galardón al cogenerador de honor, don José María Roqueta, ya solo nos quedaría cerrar el acto. Estimados amigos, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta asamblea de 2024 que celebramos en un momento especial para todos los cogeneradores. Iniciamos un nuevo ciclo para acrecentar la economía industrial de nuestro país y que requiere con inmediatez un marco de inversión y de medidas para mantener la actividad sin dejar a ninguna industria atrás. Todos los aquí presentes estamos comprometidos con la transición energética, la descarbonización y con el empleo sostenible en España. Por supuesto, me gustaría también agradecer su colaboración a nuestros patrocinadores, a AXPO y a ENI España por el apoyo que nos han brindado en este evento. Sin nada más, os invitamos a seguir acompañándonos en el cóctel que se servirá a continuación. Seguro que 2025 será un gran año para la cogeneración. Gracias.